Hola a todos y a todas y bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast Hallados en Cristo. Mi nombre es Karen, bienvenidos si es que son nuevos por acá. Recién estamos iniciando este podcast y les agradezco mucho que puedan venir a este lugar donde que podemos aprender más de Dios juntos, donde que compartimos lo que vamos aprendiendo de Dios en este camino de peregrinaje hasta que Cristo venga. Este día, continuando con lo que les hablé en el episodio anterior, me gustaría estar hablando acerca de cómo Israel caminó en el desierto. Algo muy interesante que en su momento se lo comenté a mi hermana pequeña es la regla de los 40-400. Me pareció muy interesante que en la Biblia habla acerca de que Israel estuvo 400 años en Egipto. Luego estuvo 40 años caminando en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto también. Y así como esos números, vemos otros números más también. En el diluvio fueron 40 días y 40 noches. Y a veces hay procesos en los cuales tenemos que someternos para que Dios nos muestre algo más que quizás en ese momento no llegamos a ver. Y a veces esos procesos suelen ser largos y como seres humanos nos gustan las cosas rápidas. Y cuando se trata de procesos que requieren mucho más tiempo nos cuesta bastante aceptarlas. Y eso le pasó a Israel y eso me ha pasado a mí y eso creo que nos ha pasado a todos en su momento. Como seres humanos tendemos a querer las cosas fáciles, de manera sencilla, eh, y hay esa tentación a querer llegar a la meta sin tener que caminar. Es como si a un bebé tú le escucharas decir quiero caminar, pero que el bebé no quiera empezar a gatear o no quiera siquiera levantarse o aprender a sentarse. Y eso nos suele suceder a todos nosotros. Pero Dios, más allá de, y es algo que he aprendido hace poco, que más allá de querer liberarnos de las circunstancias, Dios lo que quiere hacer es trabajar con la situación de nuestro corazón. A Dios no le interesa tanto las circunstancias que suceden en nuestra vida porque son temporales en este mundo terrenal. Lo que Dios quiere es trabajar con nuestro corazón. Y eso fue lo que sucedió con Israel. Dios los sacó de Egipto y ellos dijeron, bueno, ya estamos libres, ahora qué procede. Pero Dios decidió que ellos estarían en el desierto. Y a medida que vamos analizando la palabra de Dios y vamos leyendo esta hermosa historia del éxodo de Israel, nos damos cuenta de que en realidad ellos permanecieron en el desierto por causa de su rebeldía. Encontramos en el libro de Números. Para darles un poco de contexto a esta parte de la historia, Israel ya había pasado el Mar Rojo, ya estaban en el desierto, ya habían pasado por el monte Sinaí. Dios con su gran gloria se manifestó sobre ellos, ya dio las leyes de los 10 mandamientos, ya se hizo el tabernáculo como tal. Y en esta parte de la historia, cuando ya estaban a punto de ir para la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que envía 2 espías. Entre ellos estaba Josué y Caleb. Y quizás muchos conocerán esa historia y otros no, pero de todos ellos, los únicos que volvieron y dieron buenas nuevas, buenas noticias de esta tierra fueron Josué y Caleb. Los demás simplemente llenaron a los demás de sus propios temores y dijeron esta tierra está súper bien, cómo Dios nos va a introducir en ella, nos van a matar, todo va a acabar, esto es una mentira. Y muchos de los israelitas, cuando escucharon todo lo que esos 10 espías dijeron, hablando fuera de Josué y Caleb, ellos también se llenaron de temor nuevamente y empezaron a tentar a Dios otra vez. Y eso es algo que pasó muchas veces en ese periodo de tiempo, que ellos pecaban, que ellos se quejaban, que una y otra vez Dios los perdonaba, les mostraba misericordia y Israel una y otra vez se volvía a quejar.
Y no es cierto que eso muchas veces nos pasa a nosotros también. Y es que a veces Dios es tan misericordioso que el simple hecho de estar con vida un día más ya es muestra de su gracia, pero a veces pasan situaciones, pasan problemas y ya nos empezamos a quejar y decimos, ¿por qué? ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Por qué tiene que pasar de esta manera? Pero debemos darnos cuenta que cuando cuestionamos a Dios de una forma en la cual exigimos a Él algo que nosotros pensemos que nos debería de dar, estamos actuando como esos israelitas. Bueno, para no desviarme tanto del tema, como les mencioné, Josué y Caleb dieron esas buenas noticias de que sí es cierto, está pasando esto, pero hey, Dios nos va a librar así como nos libró en el pasado. Dios es todopoderoso y así como nos libró del Mar Rojo, también nos librará ahora. Pero el pueblo no escuchó a Josué y Caleb, decidieron escuchar a esos 10 espías. Entonces Dios, una vez más, volvió a hablarle a Moisés. Vamos a Números 14, en los versículos 1 y 2, para ver primero lo que los israelitas dijeron, rebelándose otra vez contra Jehová. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Y en el versículo 3 menciona: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Otra vez, una vez más, vemos al pueblo de Israel quejándose. Esta pregunta tan común que muchos hacemos y que yo en su momento también hice: ¿por qué? ¿Y a dónde querían volver? A Egipto, a la esclavitud. Y esto lo puedo tomar como una imagen de un cristiano que cuando está volviendo a pasar pruebas o está a punto de pasar una prueba, está a punto de entrar al horno de fuego, simplemente no quiere pasar por ello, se rebela contra Jehová y vuelve a decir: no, voy a volver a Egipto, voy a volver a la esclavitud del pecado, y se aleja de Dios. Y esto nos pasa, hermanos, nos pasa hoy en día. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Entonces, Dios, que es tan grande en misericordia, pero que también es un Dios de justicia, vuelve a hablarle a Moisés, como les mencioné, pero esta vez ya no para mostrar misericordia, sino que para mostrar su justicia. Entonces, más abajo, en los versículos 20, vemos, dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, acá está jurando, que está prometiendo algo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. ¡Wow! Tentaron a Dios 10 veces, y no han oído mi voz. Versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y acá nos vamos a detener un momento y vamos a reflexionar en esto que acabamos de leer. Sí, el pueblo de Israel tentó a Dios ya 10 veces. Y a veces uno no se pone a pensar en uno mismo y decimos: ¿cuántas veces nosotros hemos tentado a Dios? Con nuestras acciones, con nuestras preguntas, con nuestra rebeldía. Las mías fueron más de 10. Y una vez más puedo recordar la misericordia de Dios y puedo decir cuán grande es Dios. Porque ciertamente yo tampoco merezco todo el amor que Él me da. Y sin embargo Él la derrama sobre mí, porque ahora existe una justicia que habita dentro de mí, que no es la mía, es la de Jesús. Volviendo a centrarnos en el tema, aquí vemos entonces que Dios emite su juicio. Y más adelante, en los versículos 34 y 35, menciona:
conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Esos fueron los números en los cuales los 12 espías estuvieron reconociendo la tierra prometida. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¡Wow! ¡Qué fuerte mensaje! Si hubiera estado en ese momento, yo hubiera sido parte de esos israelitas que estuvieron escuchando todo el juicio que Dios envió por medio de Moisés, en estos momentos estaría muerta de miedo, estaría completamente asustada, aterrorizada, moriría en el desierto. Y bueno, debemos recordar siempre que cada acción trae sus consecuencias. Y esto fue lo que pasó. Y más adelante vamos a ver de que los 10 espías que dieron esas malas noticias llegaron a morir. Dios ordenó a que ellos murieran, que los mataran. Y sin embargo Josué y Caleb quedaron con vida. Dios premia a aquellos que lo obedecen. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿con qué propósito Dios hizo que el pueblo de Israel se quedara en el desierto por 40 años? Vemos que emitió un juicio por su castigo, pero ¿qué buscaba Dios con todo esto? Yo creo que la razón por la cual Dios hizo que ellos pasaran por el desierto fue para que ellos se dieran cuenta del estado de su corazón. Hubo una disciplina. Dios te quiso mostrar, está bien, te rebelaste contra mí, no una vez, no 2 veces, sino 10 veces, y ahora vas a ver las consecuencias de tus pecados. Pero aquí también veo un Dios que con sabiduría está sometiendo a su pueblo que pasen por ese desierto para que ellos mismos se den cuenta de su necedad y de la condición de su corazón. Y si vemos más adelante y continuamos la lectura del Éxodo, nos vamos a dar cuenta que ellos padecieron mucho en el desierto. Hubieron personas que murieron, hubieron más guerras, hubieron más pruebas. Y aún así, en medio de esa disciplina, Dios les siguió mostrando misericordia. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? A mí me encanta bastante plasmar Israel en mi propia vida. Y si me pongo a pensar en la vida de un cristiano después de conocer a Dios y de entregar su vida a Él, es pasar por ese desierto, porque la naturaleza pecaminosa que antes teníamos deja consecuencias en nuestra vida y hay cosas que Dios tiene que tratar con nosotros a manera personal. A veces Dios nos llama al desierto para encontrarnos con Él. Porque siendo totalmente sinceras y analizando más esta parte de la historia, Israel todavía no se encontraba por completo con Dios. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios completamente sobrenatural, donde que te impacta completamente la santidad de su presencia, ocurre algo. Tú no puedes ser la misma persona cuando tienes un encuentro con Dios. Y este pueblo rebelde necesitaba encontrarse con Dios en el desierto para que puedan cambiar y puedan arrepentirse. Hoy nosotros también pasamos por un desierto. Muchas veces afrontamos problemas de soledad. Quizás tus pruebas son no tener a tu familia contigo. Quizás tus pruebas son pasar por una enfermedad o quizás no tener un trabajo estable. No sé qué pruebas ni luchas estás pasando, pero estoy segura de que esas también son desiertos en los cuales Dios a veces nos llama a pasar por él. Pero Dios todo lo hace con un propósito, con un plan. Y si nos damos cuenta, muchas veces son esos desiertos en los que más aprendemos de Dios, donde que más experimentamos su santa presencia y en la manera que Él más actúa en nosotros. Dios nos llama a procesos en los cuales Él nos restaura, Él nos hace cambiar, mejora nuestro punto de vista, nos perfecciona.
Pero si nosotros rechazamos esa invitación de Dios de ir al desierto y queremos todo de manera fácil, ¿cómo comprenderíamos el gran proceso de Dios de transformación para con sus hijos? Si nos damos cuenta acá también, Josué y Caleb tuvieron que pasar también por ese desierto, pero para ellos había una promesa. Dios fue claro. Dios dijo, ok, aquellos que se rebelaron contra mí van a pasar por este desierto, pero van a morir. Pero ¿qué les dijo Josué y Caleb? Ustedes también pasarán, pero ciertamente van a vivir. Sus hijos van a pasar a la tierra prometida. Dios los premió por su obediencia y también los sometió al proceso del desierto. A ellos no los libró del desierto, también estuvieron allí con ellos. Pero ellos tenían una promesa. Ellos tenían la promesa de que más adelante, de que después de sus 40 años, ellos llegarían a la tierra prometida. Y sus ojos no estaban puestos en el castigo, en la disciplina en la cual Dios estaba sometiendo a todo el pueblo. Sus ojos estaban puestos en la promesa, en Dios, en la presencia de Él. Y nosotros también tenemos una promesa de que muy pronto las cosas cambiarán completamente y la muerte no existirá, ni habrá más llanto, ni llanto, ni dolor, lo dice Apocalipsis, y es una de las promesas que más han llenado mi corazón de paz. Porque sí, hoy vivimos en un desierto, hoy no todas las cosas nos salen bien, hoy pasamos por momentos en los cuales a veces nos llegamos a sentir solos, angustiados, de temor, con tantas cargas y tantas luchas, pero Dios nos dice, hey, quizás ahorita estás en un desierto, pero tranquila, yo estoy trabajando contigo, no estás sola y hay una promesa que te está esperando. Así que mi pregunta el día de hoy es, ¿tus ojos están puestos en el desierto en el cual caminas? ¿O están puestos en la promesa y la esperanza de un futuro mejor? ¿Dónde tienes tus ojos y cómo ves el desierto hoy? ¿Lo ves como un castigo repugnante al cual no quieres ir y prefieres todo lo fácil? ¿O ves el desierto como un medio de su gracia en el cual te puede transformar, restaurar y en el cual puedes experimentar de una mayor magnitud la presencia de Dios en tu vida? Yo sinceramente he llegado a ver ahora el desierto como un gran jardín, porque quizás no tenga todo lo que quiero hoy, quizás hay muchas cosas con las cuales aún lucho, pero la presencia de Dios en ese desierto hace que incluso las arenas más quejumbrosas, que el sol más ardiente, que la misma soledad de estar caminando sola en un desierto, se convierta en un jardín lleno de flores, de árboles y con un manantial hermoso. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Así que mi invitación el día de hoy es: no rechaces el desierto, no rechaces caminar por el desierto en el cual Dios va a trabajar contigo. Porque no lo rechazó Josué, no lo rechazó Caleb. Y más adelante vemos cómo Dios cumplió su promesa. Llegaron a pasar a la tierra prometida y en la forma en la cual Dios derribó los muros, derribó los muros de Jericó, fue algo completamente increíble y alucinante. Yo cuando estuve leyendo esa parte de la Biblia me quedé con la mente plasmada, impresionada y dije, wow. Y ahí también hay una lección importante que ya en el próximo episodio lo vamos a ver a más profundidad. Pero con lo que quiero que te quedes hoy es: camina en ese desierto. Y te prometo que valdrá totalmente la pena. Y esto me recuerda tanto a también los 3 hebreos que pasaron por el horno de fuego, Cedrac, Mesach y Abednego. Esa es una historia tan hermosa y tan impresionante. Estos 3 hebreos se negaron a rendirle adoración y a arrodillarse ante la imagen de Nabucodonosor, y él los amenazó que serían introducidos en el horno de fuego. Pero fue en el horno de fuego
donde que ellos experimentaron la presencia de Dios, donde que Dios estuvo con ellos, caminando con ellos. Sométete al desierto, sométete al horno de fuego, deja que Dios trabaje contigo, deja que Él rompa todas tus ídolos que a veces tenemos en nuestra mente, que nuestra mente crea esos estereotipos, esos prejuicios, ese orgullo que es tan humano pero que nos aleja tanto de Dios. Deja que Dios quebrante tu corazón, deja que Dios quebrante todo y ríndete ante Él y dile: sí, Señor, está bien, acepto tu invitación, caminaré contigo en el desierto porque quiero encontrarte, porque quiero sentir de tu presencia cada día más. De esa manera podremos disfrutar de la presencia de Dios como un manantial, incluso en medio del desierto. Si se quedaron hasta aquí, les agradezco mucho y espero de que se cuiden bastante, de que este mensaje realmente pueda llegar a sus corazones y puedan aceptar esa invitación. Nos vemos en un próximo episodio, quizás no tan pronto, no prometo nada, pero hasta entonces, que Dios los bendiga. Adiós.